¿Cómo están? Un agrado saludarles nuevamente a una nueva edición de Las Cartas sobre la Mesa, un nuestro programa ya con más de 5 años al aire, semana a semana entregándole análisis, información, datos, perspectivas respecto a lo que sucede en política, economía, tecnología, temas varios, incluso hemos abordado educación, hemos abordado salud, y eso lo hemos hecho semana a semana para que usted tenga elementos, palabras, argumentos, para poder compartir con su entorno cercano, con su familia, con sus hijos, hijas, familia, amigos, amigas, y pueda efectivamente contribuir a dialogar sobre lo que pasa en el mundo, en el país, porque la democracia se construye dialogando. El diálogo es un arte, créame, la conversación es un arte, saber conversar es un arte que debemos practicar, pero conversar face to face, o sea, no conversar con emoticones, digamos, que también nos ayuda muchísimo. No es que esté en contra de eso, pero ambas cosas son parte del ser humano, digamos, se caracteriza por el lenguaje. Digamos, la capacidad humana se caracteriza por el lenguaje. Entonces, esa capacidad tenemos que desarrollarla. Recuerde que las cartas sobre la mesa se transmite por el Mundo TV, por la señal del cable Mundo desde Valparaíso y Anquihue y varias otras plataformas de cable a través del país. En regiones tenemos, por ejemplo, Telecauquén, Ñublevisión, Radio Nonguén de Concepción y, por supuesto, en otras plataformas, digamos, en Twitter, Facebook y YouTube. Tenemos, además, damos la bienvenida a un nuevo patrocinador nuestro, auspiciador. Se trata de Salesforce, fuerza de ventas, si usted gusta la traducción en español directa. Salesforce es una solución de gestión de relaciones con clientes que une empresas y clientes. Es una plataforma, aquí lo voy a pillar, CRM. ¿Qué es una plataforma CRM? Lo que estoy diciendo, es la gestión de relación con los clientes. Es una plataforma tecnológica, por tanto, integrada que brinda a todos los departamentos, incluyendo marketing, ventas, comercio, atención. Y eso genera una visión única y compartida de cada cliente, conociendo sus necesidades y preocupaciones. Es decir, hacemos data mining, digamos, qué sé yo, o si es que más grande la empresa, Big Data, permitiendo automatizar tareas entre muchas otras ventajas. Es así que Salesforce encontrará más clientes potenciales, podrá cerrar y cerrar en forma exitosa más negocios y va a sorprender a tus clientes con un servicio increíble. Si usted es pyme, piénselo. Si usted ya ha ido avanzando, aprovechando todo el escenario pandémico y pospandémico, pues claramente tiene que pensar. Empezar en una solución como esta que lo vincule con los clientes para darle un mejor servicio y mejor calidad y lo fidelice, que es lo más importante en el negocio. Y experimente de forma gratuita, por 30 días, una solución completa de esta gestión de clientes, que es CRM, y las ventas. Es Salesforce, es tecnología y confianza. Le damos la bienvenida entonces a eso. Pero hablando de tecnología y hablando de confianza, bueno, antes ya voy a presentar a nuestro invitado, ¿ya? Pero tenemos a don Mario Stay, que se, a veces se moviliza, se mueve, se desliza, vuela por sobre los laberintos de la moneda, que, oye, cada vez, yo le encontré razón ahora, Mario, cada vez hay más laberinto, parece que lejos de poder solucionar ese laberinto, se van sumando más y más. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Hola Guillermo, ¿cómo estás? Buenos días. Justamente, o sea, de hecho el presidente nos obliga cada día más a correr, porque ha tomado la costumbre, para algunos sana, para otros un poco inconveniente, pero en realidad es un buen ejercicio democrático, hay que reconocerlo, de no avisar a la prensa y salir a recorrer diversas partes, cerca de la moneda, diversas poblaciones. Allá, por ejemplo, estuvo la Legua, no le avisó a nadie, apareció allá. Pero como él mismo dice, como nosotros nos dice, tratando de sentir lo que no le dicen sus asesores. ¿Eh? Tratando de ver de primera mano por él mismo, encontrar cómo está la situación del país, medir la temperatura de la situación, ver lo que está pensando la gente, y obviamente eso a la prensa nos tiene a todos desesperados cuando los editores nos preguntan dónde está el presidente, qué está haciendo, y todos tratando de ver lo que las actividades del presidente, de difundir lo que está haciendo y ver justamente a dónde apunta la nueva política del presidente, justamente de más calle, más cercanía con la población, en un momento claramente que necesita también conocer la temperatura a nivel de las calles, de las medidas que está tomando y la situación que está viviendo el país para poder tomar otras medidas, para poder discutirlo con sus asesores, con los ministerios, para ver cómo solucionar los problemas en este momento que tiene el país. No, yo creo que digamos, bueno, hay varias interpretaciones. La primera es, le está dando el ejemplo a los ministros de que hay que hacer calle, que eso lo ha pedido él desde siempre. Lo segundo, está preocupado por la encuesta, que a la baja, digamos, no le va bien, ahí tiene que de alguna forma repuntar. Tercero, digamos, uno se pone sospechoso, está cooperando a la campaña de la prueba, justamente la población. Bueno, hay una serie de cosas yo creo que están ahí, pero
La verdad es que el presidente está complicado, sin lugar a dudas. Y yo imagino que, como te ha pasado a usted, a mí, a Mario, a nuestro invitado nos va a ayudar. Claro, él escribió una novela, digamos, qué sé yo, y la verdad que es novela, realmente ficción, qué sé yo, y el título que le colocó, da para eso además. Además cuenta la historia de una pareja, Eric y Sara. O sea, Eric, nombre totalmente europeo, y Sara, nombre bíblico, que sé yo que no es menor, que sé yo, como Sara fue la madre de Caín y Abel, dicho sea de paso. Entonces no es cualquier nombre dentro de lo que es esta trama que nuestro invitado, Juan Carlos Cano, va instalando para contarle qué hace Sara y Eric, que siendo jóvenes se casan. ¿Ah? Digamos, y vive en el mundo, qué sé yo, tiene trabajo, y de repente aparece el tentáculo financiero. Le ofrece tarjetas de crédito, viaje, se van a viajar, compran cosas, se compran una casa, la decoran, etcétera, y de repente financieramente están acogotados. Es una historia que es muy común probablemente y que se va a hacer cada vez más frecuente a raíz de la situación de recesión económica a nivel mundial. Una recesión que ya está acreditada, por lo menos reconocida por los principales organismos financieros internacionales, y que Chile va a golpear fuerte porque Chile es un país dependiente. Entonces, Eric y Sara tienen que ver cómo salir de eso. Bueno, y acá viene la ficción que yo le decía, porque el libro se llama Despertar sin deudas. ¿Se imagina qué maravilloso? O sea, despertar sin deuda y quedarse sin deuda, porque si se va a despertar sin deuda para poder volver a endeudarse porque lo echa de menos, no corresponde. Despertar sin deuda. Juan Carlos Cano, un agrado tenerte nuevamente con nosotros, y muchas gracias por esta primicia en la verdad de este libro para que uno aprenda a despertar sin deuda. Hola, hola Guillermo, ¿cómo estás? Hola Mario, es un honor estar nuevamente con ustedes, es un placer estar con ustedes. Y sí, efectivamente, pues como tú lo mencionas, escribí el libro Despertar sin deudas como una metodología de 9 pasos para ayudar a las personas a salir del endeudamiento. El libro fue construido, fue escrito, Mario, perdón, Guillermo, en situaciones normales, en situaciones en donde no vivíamos el tipo de inflación que estamos experimentando hoy. Y en ese momento, el libro era ya muy importante para las personas. Ahora mucho más en ese momento por la situación económica que estamos pasando. Quisiera comentarte un poco, dar un poco de antecedentes de dónde nace el libro, porque creo que lo considero muy valioso, ¿sí? Pues yo, igual que muchísimas personas, comencé mi vida laboral y comencé a generar ingresos y comencé a tener dinero y me casé, mi relación con mi esposa, pero entramos, a pesar de los buenos ingresos que teníamos, en una vorágine de endeudamiento tan grande que cuando nos dimos cuenta ya era demasiado tarde. Era muy, muy complicado. Llegó un momento, les confieso aquí algo de nuestra relación, que teníamos tantos problemas que estuvimos a punto de terminar la relación. Luego me encontré con estadísticas de que la mayoría de los divorcios en el mundo es por problemas financieros y no por problemas de infidelidad. Eso es muy, muy grave. Llegó un punto en que, conversando con mi esposa, le dije, yo prefiero morir intentando salir de las deudas que vivir toda una vida endeudado. Y ahí comenzamos un parteaguas en nuestra forma de administrar nuestro dinero hasta llegar al punto de salir completamente de las deudas. Un día me despierto en mi cama en la mañana y respiro en la mañana y te cuento, Mario y Guillermo, que el aire era distinto, que la sensación era distinta. Haber pasado toda una noche sin tener que preocuparme por cómo iba a conseguir recursos para cubrir las obligaciones a los distintos proveedores y bancos, y levantarse uno con esa tranquilidad en la mañana, fue lo que me llevó a escribir Despertar sin deudas. Tener ese amanecer toda una noche tranquilo y despertarte en la mañana sin deudas. Los que tienen deudas y tienen problemas de endeudamiento saben perfectamente que a las 3 de la mañana están con los ojos despiertos mirando hacia el techo, pensando cómo van a poder solucionar el día siguiente. Entonces, este libro tiene, como te conté, 9 pasos que te llevan de la mano para poder organizar tus finanzas, entender cuál es analizar tu situación actual, organizarla y ejecutar los pasos necesarios para ir saliendo del endeudamiento. Despertar sin deudas. No, bien. Mario. Lo que te comentaba Juan Carlos, era que sí,
comentabas que el libro lo habías elaborado, estos puntos en un momento en el cual obviamente la situación es distinta a la actual. ¿Ah? Ahora pareciera que todo el mundo, como que toda la situación se está viniendo encima con muchos problemas económicos, inflación. ¿Cómo podemos ir actualizando esos pasos para enfrentar un momento en el cual la gente actualmente, si un día lunes tenía 100.000 pesos que compraba X cosas, por poner un ejemplo, con la moneda nacional acá en Chile, el lunes siguiente ya esos 100.000 pesos equivalen a 80.000, 90.000 pesos? O sea, la desvalorización de la moneda por el alza del costo de la vida, del arriendo, del dividendo, del interés, de lo que tiene que comprar el supermercado, está subiendo a cada momento. ¿Cómo ir actualizando eso? ¿Cómo poder enfrentar estos cambios súbitos? Porque realmente uno está en una situación más estable y uno podía tremendamente endeudado, uno podía tirar líneas, o sea, podía establecer, saber con estos 100.000 pesos voy a poder pagar esto, con estos otros 5 voy a poder pagar esto otro y me van a quedar 20.000 más, por poner un ejemplo. Pero ahora esa desvalorización galopante, por lo menos que vemos acá en Chile, es lo que complica a mucha gente. ¿Ah? Como te decía, arriendo, compras, intereses, etcétera. Entonces, ¿cómo ir actualizando esas medidas para que la gente pueda ir tomando cierta conciencia o cómo se puede organizar en un momento en el cual el dinero de hoy no va a ser lo mismo que el dinero de mañana, pasado mañana? Muy bien, Mario. Sabes que me agrada muchísimo tu pregunta y la agradezco de todo corazón porque es la oportunidad para hablarle a la persona común, a las personas comunes, a las personas que tienen un ingreso, que viven de sueldo en sueldo, para que puedan comprender algunas cosas. Lo primero que quiero que todos tengamos muy claro es que hay un refrán africano que dice así, dice que en la mañana, cada mañana, cuando sale el sol en la sabana africana, el león sabe que tiene que correr más rápido que la gacela porque si no morirá de hambre. Que cada mañana, cuando el sol sale en la sabana africana, la gacela sabe que tiene que correr más rápido que el león porque si no, será devorada. Y así ocurre con nosotros, pero con una diferencia. Cada mañana, para los consumidores, sale el sol y están las grandes marcas y los comercios y las empresas dispuestos con estrategias a convencernos para atrapar nuestro dinero, y cada mañana nosotros cuando nos levantamos no tenemos ninguna estrategia para protegernos y para cuidarnos. ¿Por qué? Porque así como la gacela tiene el instinto de salir corriendo del león, el consumidor no tiene el instinto de cuidar su dinero. Mario, es que no nos enseñan desde que salimos de nuestra educación de básica, media y profesional, en ningún momento nos enseñan a manejar el dinero. Se da por entendido que las personas saben qué hacer con el dinero que van a ganar. Y ahí es donde hay un grave error. Es donde hay un grave problema, porque el juego del dinero es sencillo, pero nuestras emociones no lo permiten jugar bien. Si en condiciones normales nosotros nos endeudamos de la forma que nos endeudamos, ¿cuánto más complicado y difícil puede ser para esa persona que se ganaba 1.000.000 de pesos y que sigue sintiendo que se gana 1.000.000 de pesos, pero que no se da cuenta que ese millón realmente ahora vale 890.000, 880.000? Y aquí vamos a explicar algunos conceptos para las personas que nos están viendo y que nos están escuchando. El primer concepto tiene que ver con el término inflación. Inflación, yo considero, Mario y Guillermo, que Chile por primera vez en mucho tiempo va a tener una generación que va a sentir en carne propia lo que es la inflación. Ustedes bien saben, según el último reporte del IPC y una presentación que hizo Bloomberg, Chile quedó como el tercer país de Sudamérica hasta el mes de junio con la mayor inflación acumulada en 12 meses. Quedamos por debajo de Venezuela y de Argentina, y Chile tiene una acumulación de 12,5% de inflación en los últimos 12 meses. Eso es tremendo. ¿Qué es la inflación? La inflación es que el dinero que ganamos pierde la capacidad de comprar cosas. Tú tienes la sensación de que sigues ganando lo mismo, y efectivamente en números, en papel, estás ganando lo mismo, pero cuando vas a comprar, cuando vas a adquirir bienes y servicios, ya tienes que poner más dinero. Las cosas siguen siendo iguales, pero tú necesitas más dinero para comprarlo. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú continúas ganando tu sueldo normal, pero ese sueldo normal no te alcanza para comprar las cosas que necesitas. Y lo que estamos experimentando en ese momento es una inflación creciente todos los meses, sintiéndola. En Chile hay una particularidad. Chile es un país que está muy indexado a la UEF.
vamos a tratar de poner esto en términos sencillos para las personas. ¿Ok? Vamos a tratar de ponerlo en términos sencillos para las personas. Todos los países tienen una especie de cambio monetario más allá de su moneda normal. Por ejemplo, para Chile nuestra moneda es el peso, pero existe algo que se conoce como la UF. La UF es un medidor de la inflación de la moneda. Entonces, Chile es un país que está muy indexado a esta UF, los arrendamientos, los seguros, los muchos contratos. Por lo tanto, todos los días en Chile se siente el golpe de la inflación. Para nosotros eso es muy duro. ¿Qué tenemos que hacer entonces para entrar a responder ahora sí tu pregunta, Mario? ¿Qué tenemos que hacer hoy en día? Algo que muy poca gente hace. Y lo primero es tener un análisis financiero, una radiografía de sus finanzas personales. No quiero asustar a nadie con nombres, ¿no? De análisis financiero, no, no. Eso es muy sencillo. Es primero comprender yo cuánto gano y cuáles son mis gastos fijos durante el mes. El tema aquí está, y se los debo confesar, en que muy poca gente hace eso por el miedo que tiene de ver al monstruo a los ojos. La gente sabe, la gente entiende, la gente siente, la gente se da cuenta que cuando recibe su sueldo, cuando recibe su ingreso, paga todo lo que tiene que pagar y se queda sin dinero. Eso la gente lo sabe. La gente sabe que el salario que recibe se le acaba muy rápido. Tienen muy poco cheque para todo el mes. No le alcanza el cheque para todo el mes. Pero no se detienen un segundo a hacer un análisis de cuánto gano y en qué se va cada uno de los pesitos que yo me gasto. Y no lo hacen porque les da miedo de ver la realidad. Pero lo primero, para poder tener unas finanzas saludables, lo primero es determinar en dónde te encuentras, cuál es tu nivel actual de endeudamiento, de qué tamaño es el problema. Esa es la primera parte. Ahora, yo les puedo ofrecer a las personas que nos están viendo y escuchando la posibilidad de que visiten despertarsindeudas.com y allí van a poder ellos descargar un archivito ya en Excel preparado con todo el gusto y con todo el cariño para que puedan allí descargar eso y llenarlo de la mejor forma, de la forma más sencilla posible. ¿Ok? Entonces, el primer paso es ese, Guillermo. No, hacer la radiografía de las finanzas. Sí, no, yo creo que esa radiografía, de repente, no, hay gente que no requiere una radiografía, requiere un escáner. Entonces, que es mucho más complicado. No, no, en serio, o sea, claro, porque en el fondo, o sea, tú solamente consideras que la persona que no trabaja en el Estado tiene, claro, en los bancos, las financieras, el sindicato, la oficina de bienestar de la empresa, donde le van ofreciendo efectivamente, digamos, créditos. En el Estado, ahí pasa lo mismo. Los trabajadores que están en el Estado, digamos, tienen su planilla, tú sabes cuánto gana, por transparencia, puedes saberlo, pero dentro de cada institución estatal hay un bienestar, digamos, hay gremios que también se dedican a dar plata y todas son prestaciones que no están en el sistema. Entonces acá tenemos un nivel de deuda oficial, y una cifra negra de la deuda, que, que hace que la situación sea, ahora que tenemos inflación, más compleja, porque finalmente, o sea, digamos, cada trabajador sabe cuánto debe. Hay personas en el Estado que hoy día reciben 100 pesos. Digamos, claro, porque yo sé que los gremios del Estado, ahí me va a pasar con los sindicatos, si tienen esa posibilidad en las empresas privadas, claro, ellos prestan plata, pero tienen ya el acuerdo de que las cuotas se las descuenten inmediatamente del sueldo. Entonces finalmente, claro, el cheque a pagar finalmente es poco. No, yo creo que es un tema. ¿Cómo ha estado la recepción del libro? Porque yo creo que las personas necesitamos esto en realidad. Bien, la recepción del libro ha sido muy importante. La cantidad de mensajes que tengo de personas agradeciendo, de personas que han mejorado sus finanzas, que han logrado organizarse, porque aquí el tema es de organización. Mira, el problema con el dinero, Mario y Guillermo, normalmente no es cuánto gano, sino es cuánto me queda al final del mes. El tema no está en cuál es el ingreso que yo tengo, sino cómo yo hago que ese ingreso funcione. Tú tienes casos de personas que ganaban millones de dólares y terminan endeudados en millones de dólares. O sea, no es cuánto me gano, sino cómo distribuyo eso. Y las emociones aquí juegan un papel muy importante, porque
las emociones que sienten las personas cuando reciben dinero son tan fuertes que las hacen gastárselo de inmediato. Te voy a poner un ejemplo. La mayoría de las empresas que tienen casino, en donde los empleados, los colaboradores llevan su comida y almuerzan allí, pues ese casino normalmente tiene 2 días que se mantiene vacío. Y te voy a decir cuáles son esos 2 días: la quincena y el fin de mes. ¿Por qué? Porque justamente el día que se recibe el dinero salen todos corriendo a gastarse su primer ingreso en comida en restaurante. Bueno, ¿Ok? Y te cuento otra cosa que ocurre comúnmente. Las personas salen con dinero en el bolsillo y llegan a la casa sin dinero en el bolsillo y dicen, ¿y qué pasó con la plata? ¿Dónde está? ¿En qué me la gasté? Yo no me acuerdo. Pero no se dan cuenta de los pequeños gastos hormigas, de un heladito aquí, de una cosita por allá, de otra cosita por allá, que finalmente termina afectándote el presupuesto. Ahora, si vamos a ir más allá, ponte a pensar un momento, Guillermo y Mario, los invito a que piensen en sus casas. Piensa cuando entras al baño de tu casa, ¿qué cantidad de cosméticos pueden haber en el baño que llevan ahí tiempo y que nunca se han usado? Dinero perdido. Piensa, por favor, en las revistas que compraste para leer y que todavía siguen ahí esperando que les eches una ojeada. Dinero perdido. Piensa cuando abres en la nevera en el pedazo de pizza que se quedó ahí porque nadie se comió y tuvieron que botarlo. Dinero perdido. Todo eso afecta al gasto familiar. Y yo le pido a la gente que haga un experimento que no les gusta. Y el experimento es este. Yo les digo, saca un billete de 2,000 pesos. Y cuando sacan el billete de 2,000, yo les digo, ahora córtalo en pedacitos y tíralo aquí en ese basurero. Y hasta el día de hoy nadie lo ha hecho. Me dicen, pero ¿cómo lo voy a cortar? Pero no se dan cuenta que en la casa eso es lo que están haciendo con sus billetes. Eso es lo que están haciendo con su dinero. Abre el closet y cuéntame cuánta ropa hay ahí que se compró y que todavía tiene la etiqueta y que aún no ha sido usada y que porque algún día me la voy a poner. Entonces, este orden que se coloca en las finanzas, esta forma de uno poder tener un presupuesto y definir qué vas a hacer con cada parte del dinero, te va a ayudar muchísimo a entrar en control, sobre todo en ese momento. En ese momento no es para nada positivo entrar en una serie de endeudamientos innecesarios y comprar cosas innecesarias. ¿Saben chicos, ustedes, saben qué me preocupa a mí mucho? Me preocupa mucho que la población chilena viene saliendo de un calentamiento inflacionario por alta liquidez. Ustedes saben que durante la pandemia hubo una altísima liquidez en el país como consecuencia de los retiros de las AFP. Eso lo saben muy bien. ¿Qué hizo las personas normales? ¿Qué hicieron con ese dinero? ¿Se dieron cuenta cómo se acabaron los autos? La demanda por vehículos nuevos. Muchas personas que no necesitaban auto, pero como ahora tenían el dinero, pues se dieron el gusto, ¿verdad? El gusto de comprarse auto. ¿Y ese auto qué significa para la economía del hogar? No tenían que pagar seguros, ahora tienen que pagar un seguro. No tenían que pagar mantenimientos, ahora tienen que pagar mantenimientos. No tenían que pagar la cuota del vehículo, ahora tienen que pagar cuota de vehículo. La benzina que está por las nubes. ¿Cuánto costó ese gusto de tener un auto en casa? ¿Cuánto está afectando a la economía del hogar en este momento? Y así no, podemos poner muchísimos ejemplos. Entonces, este tipo de decisiones nos afectan el bolsillo de una forma tan bestial, tan brutal, que por tener un gusto nos esclavizamos a las deudas y ahí es donde la vida se vuelve bastante triste, bastante gris, bastante complicada. Trabajar todo un mes para recibir un ingreso y que ese ingreso se te vaya en 2 días es algo realmente deprimente. Y ahora, con esta situación inflacionaria, que no solamente se te va a ir en 2 días, sino que ya no te va a alcanzar para lo que tienes que hacer, es muy complicado, es muy complicado. sí. Oye, yo, Juan Carlos, o sea, digamos, claramente que créeme que muchos que nos están viendo están sintiendo los látigos en la espalda, es que, como, con todo lo que tú dices. Pero esto es casi como para, ahora con la inflación en Chile, es como para crear una asociación de deudores anónimos, porque como para hacer, para hacer el coach necesario. Mira, ojo que lo que acabas de decir me encantó por esto. Recuerda el proverbio africano que les mencioné hace unos minutos, ¿verdad? Recuérdalo. Pues Sí, fíjate esto, las empresas, los comerciantes, los vendedores, hacen talleres,
hacen cursos, tienen seminarios, hacen investigaciones, tienen tecnología de última punta para conectártelo a tu cerebro y ver cómo te sientes cuando ves colores, sabores, promociones, etcétera, etcétera. Hacen de todo para tener herramientas profesionales para obtener tu dinero a partir de una promoción. Pero los consumidores somos esos pobres animalitos que no tenemos nada que nos proteja de todo el ataque de marketing que tenemos constantemente. Entonces, eso falta. Por esa razón es que he escrito el libro Despertar sin Deudas. Es un libro que ayuda a entender un poco eso. Necesitamos tener más conciencia de cómo se utiliza el dinero. Sí, no, hay que ser coach. No sé cómo lo ves tú, Mario. Sí, o sea, Juan Carlos, justamente lo que tú estabas diciendo de este famoso dicho africano, donde tenemos a unos carnívoros que están siempre preparando diversas tácticas todos los días para poder acometer a los pobres herbívoros que están ahí en el campo pastando tranquilamente hasta que les llegan los colmillos en en el cuello, literalmente. Una de las cosas que siempre enseñan en economía, los cursos de economía que tuve que hacer, es que el consumidor es irracional. ¿Mm? O sea, él no piensa, simplemente lo bombardean por todas partes, como tú justamente estás diciendo, que se prepara el equipo de venta, la gerencia, los equipos en terreno, todo, que están constantemente actualizando sus cursos, sus fórmulas, sus campañas, para poder justamente poder captar más clientes. Y el consumidor está irracionalmente recibiendo todo esto. O sea, te pongo, por ejemplo, los casos que siempre aparecen de las constantes llamadas de las empresas financieras que te ofrecen cuando estás por terminar de pagar tu cuenta, te quedan 2 o 3 meses, refinanciar. ¿No? Bajan la cuota, te ofrecen un poco de dinero para que te quede en tus manos y te lo ofrecen como la gran panacea, cosas que te cuelgan por 15 meses más, 18 meses más, 24 meses más, obviamente, y te largan tus deudas y te largan tu imposibilidad de contar con más dinero. ¿Ya? El bombardeo de cosas que uno puede considerar pequeñas, pero que a la larga también te quitan recursos, como el tema de los seguros que te están ofreciendo, te llaman a cada rato por teléfono y son ofertas telefónicas. O sea, tómelo ahora la oferta porque por otra vía no la va a tener. Y es una gran oferta y te bombardean y te bombardean, te bombardean hasta que por cansancio te ganan. ¿Cómo justamente enseñarle a la gente a tratar de evitar esas tentaciones, por decirlo de alguna forma, de esos mundillos ideales que te venden para lo inmediato, pero que a la larga, como bien dices tú y has explicado a lo largo del programa, terminan convirtiéndose en una forma constante que drena tus recursos y al final nunca estás controlando tus finanzas y terminas nuevamente del pozo y ver cómo diablos vas a terminar saliendo nuevamente de ese mundo de deuda. Muy bien, muy bien, muy bien, Mario. Mira, en el libro Despertar sin Deudas, yo tengo unos pasos muy sencillos y uno de ellos se llama, bueno, aquí no se va a poder apreciar, pero uno de ellos se llama sostener las 3 brújulas. Las 3 brújulas simplemente son los 3 presupuestos. Yo le enseño a la gente a hacer un presupuesto financiero. Ten en cuenta lo siguiente, el problema con el dinero es la emoción. Mira que tú lo definiste perfecto, la irracionalidad que tenemos con respecto al manejo del dinero. Entonces, el problema con el dinero es la emoción. Cuando tú estableces esos presupuestos para un mes y para el año, la idea es apegarse a ese presupuesto. Les voy a contar también de mi vivencia personal. Cuando me vine con mi esposa para Chile, ya teníamos mucha claridad de cómo íbamos a manejar nuestras finanzas y empezamos a trabajar y en nuestro presupuesto financiero, en nuestro presupuesto del mes, hay un ítem que se llama entretenimiento, por ejemplo, Mario, entretenimiento. Y en ese entonces nos quedaban solamente para ese ítem 10,000 pesos. Ojo, con 10,000 pesos al mes, yo tenía o teníamos que generar entretenimiento para una familia de 4 personas. ¿Cómo lo hacíamos, Guillermo? ¿Cómo lo hacíamos? Pues, número uno, teníamos que ir a parques gratuitos, ¿no? De desplazamiento corto, porque pues esos 10,000 pesos se los podía consumir el metro, por ejemplo, porque no teníamos el transporte. Pero en el supermercado comprábamos juegos de mesa. Juegos de mesa. Entonces, era el mes del juego de mesa X, en donde lo disfrutábamos todos los fines de semana, con 10,000 pesos. Así estuvimos varios meses. Yo aún conservo con cariño una caja llena de juegos de mesa que se fueron adquiriendo mensualmente con el presupuesto de entretención, que eran 10,000 pesos. Mario, el poder controlar las emociones es fundamental para uno no verse tentado, porque el bombardeo
de ofertas, de publicidad, de cosas que te hacen salivar, que te dicen solamente por 3 meses vas a tenerlo gratis y después solamente pagas eso y se te olvida desconectarte, es muy intenso. Tener ese presupuesto mensual, esas brújulas que llamo yo en el libro Despertar sin deudas, y apegarte a ellas es una forma de mantenerte como el caballo con gringolas, con los ojos tapados, enfocados solamente en la meta a la que tienes que llegar. Pero tienes que entender que hay algo aquí emocional, que tienes que comenzar a dominar a la hora del manejo de tus finanzas. Es una guerra muy difícil, en donde el consumidor tiene todas las de perder, pero donde necesitamos abrir esos espacios de conversación para que la gente lo comprenda y la gente se pueda organizar. Así que esa es mi invitación. No, yo creo que es una muy buena invitación, dicho sea de paso. Digamos, tú decías al inicio de que tu propuesta, este libro, Despertar sin deudas, donde cuenta la historia de Eric y Sara, cómo van enfrentando justamente, vamos, todo lo que es esta, este ambiente de permanente ofertas para que sigan endeudando. ¿Ah? Se escribió en tiempos normales. Ahora estamos con inflación, ¿ah? Con un sistema internacional que está francamente, yo diría, ya instalado en términos de que esta inflación, y los costos van a seguir aumentando. Se aplica también, digamos, esto, tú algo dijiste al inicio, se aplica también esta metodología, esta responsabilidad a una situación que ya no depende de cuánta deuda una persona, una familia vaya generando, sino que el valor de la plata que recibe se valoriza mucho más de lo que se esperaba. ¿Se aplica también o hay que agregar alguna cosa adicional? Ok, es completamente aplicable, aplica perfectamente a la condición actual, porque todo radica en el orden que uno va a tener con las finanzas. Ahora, en el libro Despertar sin deudas, como les mencioné, son 9 pasos que se explican acá. Uno de ellos es eliminar, el segundo paso que aparece aquí, a propósito, despertar, es el acrónimo de cada uno de los 9 pasos. El segundo dice eliminar gastos innecesarios. Hoy por hoy, justamente hoy por hoy, es cuando más tenemos que entender que cualquier gasto innecesario en casa hay que cortarlo de inmediato. Suscripciones a canales premium que no utilizas, hay que cortar eso. Suscripciones a periódicos y revistas que no lees, hay que cortar eso. Tienes que ver y evidenciar cuáles son esos gastos innecesarios que hoy tienes porque van a ser de vital importancia. Ahora, con respecto al tema de deuda, mi querido Guillermo, pues una de las preocupaciones que yo siento por mí y por todos tiene que ver con las deudas en UEFs. Porque si bien cuando tú tienes una deuda en UF, tú aparentemente tienes un interés muy bajito, lo que no te estás dando cuenta es que ese valor en UF te está agrandando la deuda por encima de lo que tienes, lo que puedes pagar. Para hacer ejemplos prácticos, la UF entre el 2 de enero de este año y esta fecha ha subido más de 2,000 pesos el valor de cada UF. Si una persona tiene una deuda de 1,500 UFs, pues tenemos que multiplicar 1,500 por 2,000 y eso nos va a dar 3 millones de pesos. Su deuda desde enero hasta hoy, solamente por el aumento de la UF, ha subido en 3 millones de pesos. Si esa persona está pagando, por ejemplo, un crédito hipotecario, difícilmente va a haber abonado a la deuda 750,000, 850,000. Cuando va a revisar su deuda hoy en pesos chilenos, a pesar de haber pagado ya 6 meses de cuota, hoy está debiendo 2 millones de pesos más de lo que estaba debiendo en enero. Se enloquece la gente. Y la gente se pregunta, ¿pero por qué si yo estoy pagando debo más de lo que me costó el crédito al principio? Porque no logran entender el juego del dinero. Entonces, por ejemplo, estrategias que podemos tener hoy muy claras. Ten mucho cuidado con el endeudamiento en UF, ten mucho cuidado porque según estimaciones inclusive del mismo Banco Central, ese proceso de inflación va a durar por lo menos 2 años más para poder llegar a una especie de normalía de 3 años. Ese es el horizonte que tiene hoy el Banco Central, ¿no? Soportar 2 años más de inflación y más o menos dentro de 2 años vamos a tener una de 3%. Son estimaciones, no hay nada real. Entonces hay que tener mucha conciencia, mucha claridad. Si tú tienes ahorros, Mario, Guillermo, si tú tienes ahorros en el banco, esa plata está perdiendo su valor todos los días. Si tú tienes una cuenta de ahorros, un consejo muy importante en ese momento es cámbiate a una cuenta en UEFs, pero ojo,
aquí vienen también detalles, por eso hay que entender las cosas. Hay un banco de Chile que tiene una cuenta en UEFs. Entré para probarla, pero entonces el banco te dice que sí, que puedes hacer solamente un retiro al año, y si haces un segundo retiro pierdes todo el reajuste en UEFs. O sea, trampas. Para mí, desde mi punto de vista, son trampas para que las personas no puedan hacerlo. Entonces tienes que buscar en un banco, en una cooperativa preferiblemente, una cuenta en UEFs en donde tu dinero por lo menos mantenga su capacidad adquisitiva, su valor adquisitivo, donde no pierdas tanto con el tema inflacionario. Eliminar deudas innecesarias, mucho cuidado con eso, y si estás ahorrando, ahorrar en una cuenta en UEFs, no puede ser de otro modo. Y si puedes abonar a deudas que tienes en UEF, como por ejemplo una deuda hipotecaria, hazlo. Ese es el momento de reducir esas deudas que tienes en UEF. Vas a ganar mucho más por el tema de la inflación que por el mismo tema de intereses que te estás ahorrando. Este es un verdadero coach, Mario. Nos quedan pocos Sí, minutos. mira, justamente hablando, llegando ya al punto del ahorro, muchas de las cosas que bien describes del tema de las trampas que te ponen los bancos, otra de las cosas que también pone el sistema financiero es que a la larga cuando tú quieres iniciar una cuenta de ahorro, y para la mayoría de la gente es así, los montos que pueden disponer para iniciar cuentas de ahorro, los que pueden, son bastante bajos. Entonces los retornos que pueden tener son bajísimos, las ganancias que pueda lograrse también son bajísimas. En el fondo, el sistema financiero te llama a ahorrar, a abrir cuentas, a comprar fondos mutuos, etcétera, pero te obliga a juntar una cantidad de dinero que está lejos del alcance de la mayoría de la gente. O sea, tú no puedes, siendo sincero, tú puedes iniciar una cuenta con 100.000 pesos, con 50.000 pesos, pero a la larga es poco o nada lo que te reditúa en comparación a que tú puedas juntar literalmente 4, 5, 6 millones de pesos, incluso más, para poder abrir, para que realmente sea una ganancia y te permita juntar fondos para poder destinar, como bien dices tú, a otras cosas, estas ganancias, para poder pagar deudas, para poder destinarlo quizás abrir un poco más tu día a día para aumentar un poco el tema de la diversión, de la entretención, para poder salir a comer un día aparte y no recargar tu salario o tus ingresos fijos mensuales. ¿Cómo justamente hacer eso? ¿Cómo recomendarle a la gente este tema de abrir, de empezar el ahorro, pero que realmente sea beneficioso para ellos y que realmente ellos lo puedan notar? Puedan obtener una ganancia, quizás no en el corto plazo, o sea, quizás no en el año o en 2 años, pero sí cuando tú estás pensando en 5 años, que efectivamente se note que ese dinero que destinaste al ahorro efectivamente te redituó y ganaste, y no simplemente lo pusiste debajo del colchón, por decirlo de alguna forma, y es básicamente lo mismo. Muy bien, muy bien. Efectivamente, lo primero aquí es, recuerden que estamos hablando de temas de emociones y psicológicos con respecto al dinero. Así como uno no tiene conciencia del gasto, también uno tiene conciencia del ahorro cuando el ahorro comienza a crecer. Mi recomendación es comience a ahorrar de a poquito, pero primero búsquese una cuenta. Hoy por hoy tiene que ser una cuenta de ahorro en UEFs, no puede ser en pesos, por ningún motivo en pesos. Tiene que ser una cuenta de ahorro reajustable en UEFs. Y comienza con un ahorro poco, no importa, Mario, si son 20.000, si son 50.000, eso no importa. Es más, yo te voy a contar cómo empezaba yo. Recuerda que les decía que tenía solamente 10.000 pesos para el presupuesto de entretenimiento, pues entonces te imaginarás lo poco que me quedaba para ahorrar. Pero mi ahorro funcionaba así, era muy gracioso porque yo llegaba a la casa todas las noches y sacaba las monedas que trajera en el bolsillo. No me interesaban si eran de 10 pesos, de 1 peso o de 500 pesos. Todas las monedas que había en el bolsillo y se iban para una cestica. Y esas moneditas al final del mes, al final de 2, de 3, 4 meses, qué sé yo, era un número importante de pesos con los que yo estaba ahorrando. Mira, un método muy sencillo de ahorrar poco, pero con esa cuenta tú vas a poder mantener el valor adquisitivo de tu dinero. Tenerlo, si no tienes esa cuenta de UEFs en ese momento, estás perdiendo el 10% del valor anual. Tú mismo lo mencionabas ahora, tenías 1 millón y ya tienes menos de 1 millón, tienes 880.000 pesos en poder adquisitivo. Así que el ahorro es esencial. Y cuando tú ves que esa cuenta de ahorro comienza a subir, la emoción, la sensación, el goce de ver que tienes ahí dinero es muy importante. Otra de las herramientas interesantísimas que comenta el libro es que tienes que tener un colchón de emergencia. Es el punto 7 del libro. Tener un colchón de emergencia. Porque el problema
el problema que tenemos muchas personas es que lo que ganamos alcanza justo para pagar, justo para sobrevivir. Nuestros ingresos son iguales a nuestros egresos. Lo que ganamos cada mes es lo mismo que gastamos cada mes. Entonces estamos sobre una delgada cuerda floja que en cualquier momento se puede ir para algún lado. Y como nadie está exento de una emergencia, se te dañó la cocina, el calefón, tuviste que eso no estaba en el presupuesto que se te dañara el calefón. Entonces, ese mes, como tuviste que contratar a alguien que te reparara el calefón, pues ese mes tu egreso fue más grande. Estás perdiendo. Entonces, la recomendación en el libro está en que crees un colchón de emergencia, un monto suficiente para que cuando tengas una emergencia, Mario, Guillermo, emergencia, una emergencia, tú puedas disponer de ese dinero. ¿Qué no es una emergencia? Que el cumpleaños de Mario y le voy a llevar un regalo, saquemos la plata de ahí, que ahí la tenemos. No, eso no es una emergencia, eso es una mala planificación. ¿Qué no es una emergencia? Hay que comprarle los útiles a los niños. No, eso no es una emergencia, es una mala planificación. Una emergencia, se dañó mi auto, lo encendí, no prendió, tuve que llevarlo al mecánico. Eso es una emergencia, eso no estaba, no había forma de preverlo. Entonces, esas son las estrategias que hoy por hoy necesitamos aplicar, la gente necesita aplicar, si no el golpe económico va a ser muy fuerte. Y lo digo de corazón, lo digo de corazón. Es mejor una vida, vivir una vida tratando de salir del endeudamiento que vivir toda una vida encadenado al problema de las deudas. Las deudas te esclavizan como persona, te esclavizan como familia. Hoy por hoy es cuando más tenemos que prestar atención a eso y a cómo vamos a manejar nuestro dinero. Estamos en medio de un tsunami que nos está golpeando, un tsunami económico, y la mejor forma es estabilizarnos a partir de un presupuesto financiero para poder saber cómo nos vamos a mover y cómo resistir el otro golpe de regreso para después salir adelante. Si las personas hoy toman conciencia de sus finanzas, Mario, Guillermo, y logramos atravesar todo este proceso de inflación que se está viviendo y que va a continuar, cuando salgamos de ello vamos a salir con la experiencia suficiente para tener una vida más placentera y más tranquila en términos financieros. No, sin lugar a dudas, Juan Carlos. La verdad te agradecemos muchísimo porque creo que es un llamado a la cordura, a la prudencia, a la anticipación, es decir, vamos a tener una capacidad de poder reconocer un problema, ¿no es cierto, Mario? Ya cuando Pero por estamos supuesto, o cerrando. sea, claro, en estos momentos ahora donde está todo, literalmente uno vive con la calculadora como almohada, hay que estar pensando, hay que estar planificando y como bien dice Juan Carlos, uno tiene que estar consciente de cómo repartir los recursos y repartirlos en forma apropiada y en forma responsable. O sea, no malgastarlo, pensar en el futuro. Claro, cuesta al principio poder acostumbrarse, cuesta al principio poder ordenarse. Como bien decías tú, cuesta mirarle la cara a este monstruo, ¿no?, que te aparece ahí de la deuda, de no querer asumir la realidad que tienes. Pero una vez que lo ves de frente, tienes que asumir la responsabilidad de poder organizarte, de poder ordenar para poder disponer de los recursos y poder tratar de ir saliendo lentamente de la deuda, como dices tú, o sea, luchar para salir de la deuda, no quedarse en el pozo y esperar simplemente que la deuda te aplaste. ¿Mm? Así es. Bien, Bueno, la invitación, Mario y Guillermo, para las personas que quieran continuar esta conversación, tengo algunas masterclasses grabadas y publicadas en mis redes sociales, inclusive una de ellas es cómo enfrentar económicamente la pandemia, que se ajusta muchísimo también a lo que estamos viviendo hoy. Hay otra que titula Plan para salir de deudas, Plan acelerado para salir de deudas, que también está colgada en las redes sociales. Es una conferencia de 45 minutos en donde se explica cómo se deben administrar las deudas para salir de forma rápida de ellas. Entonces, los invito para que visite mis redes sociales, @jccanoU, de seguro que acaba de aparecer en la pantalla, @jccanoU, y que visiten despertarsindeudas.com, se suscriban a esa página y les llega como regalo de agradecimiento la hoja para que comiencen su presupuesto y su radiografía mensual. Estoy abierto a conversar del tema porque es un tema que me apasiona y que lo hago por vocación. Así que se vienen cosas interesantes que luego les estaré contando, Guillermo y Mario, y espero poder estar aquí con ustedes en el programa nuevamente. claro. No, digamos, bueno, el próximo libro será, yo de que no tengo deuda, ¿qué hago?
qué sé yo. Claro, claro, o sea, bueno, pero empecemos con Ahí va a ser despertar sin jefe. Exactamente, bueno. La cosa es que, bueno, una cosa más importante, y muchas gracias Juan Carlos por permitirnos terminarnos dando una sonrisa como a todo lo que significa la deuda y la depresión que eso implica, o la complicación. Te agradecemos muchísimo, despertarsindeuda.com, ahí pueden encontrar, además de las redes sociales, todo el material, digamos, y todo lo que es la visión que tiene Juan Carlos Cano respecto a cómo uno tiene que responsabilizarse de lo que viene y de qué manera enfrentar todo ello. Así que muchas gracias, Juan Carlos. Estaremos ya en otra oportunidad conversando a ver si acaso ese libro, ya estoy sin deuda, ¿qué hago? Digamos, ya lo esperaremos. Un abrazo, que estén muy bien. Chao, Mario. Igualmente, Chao, chao, Igualmente, Guillermo. Juan chao. Carlos, igualmente. Gracias a todos. Gracias. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos de inmediato. Ya estamos de regreso con las cartas sobre la mesa, tratando de terminar de leer Despertar sin deuda y empezar a escribir Ya no tengo deudas, ¿qué hago? Que si yo, digamos, en eso nos quedamos finalmente y le traspasamos a usted también esa misma inquietud. Pero nosotros vamos avanzando y sin lugar a dudas tenemos que ver qué es lo que pasa en el país. Pero también para ver qué pasa en el país, qué pasa en el extranjero, es importante que usted sepa que tenemos un nuevo auspiciador que le hemos dado la bienvenida en esta ocasión, que es Salesforce. Fuerza de ventas, y que va orientado justamente a poder potenciar su plataforma de negocios en la empresa que usted tenga, sea grande, pequeña, mediana. Es importante que usted tenga una buena comunicación con sus clientes, pero para que eso resulte, no, también requiere que haya buena comunicación al interior de la empresa. Bueno, eso significa tener, digamos, un Slack. Usted sabe lo que es un Slack, es la plataforma que le ofrece Salesforce, de mensajería basada en los canales que reúnen a las personas y las herramientas, de una organización, todo en un solo lugar. Usted lo puede tener en su teléfono, lo puede hacer seguimiento, puede cruzar información, puede entender lo que está pasando, puede seguir la cola de mensajes para poder saber de qué se está decidiendo o qué cosa o qué información hay que manejar. Todo eso permite que todos puedan mantenerse alineados, que es lo más importante en cualquier esfuerzo de empresario. Y a su vez también, digamos, fortalece la productividad, logrando así el éxito en cualquier parte. El tema está en que Slack es una plataforma de comunicaciones que integra mensajería, correo, email, que integra, qué sé yo, como la mensajería instantánea, tipo WhatsApp, que va integrando todo ese tipo de cosas. Las principales ventajas de Slack es que la plataforma se puede adaptar a grandes empresas hasta pymes. Porque usted cómo se comunica con el que está viendo en el marketing, o los nuevos productos. A lo mejor es un amigo, a lo mejor es parte de la empresa, pero necesita coordinación para que eso se haga más ágil, más rápido y tenga el efecto e impacto que usted busca. Entonces, el Slack es una plataforma muy fácil de usar, y se puede personalizar de acuerdo digamos, al área de desarrollo del negocio, y eso funciona bastante bien. Slack, un nuevo producto de Salesforce que está a su disposición, y usted puede entrar a la página que aparece, ¿no es cierto?, aquí en la pantalla, Salesforce, nuestro auspiciador desde esta semana. Tenemos nuevo auspiciador, pero tenemos el mismo Chile. Entonces, como el mismo Chile funciona con el plebiscito que se parece ser que se está polarizando, ¿ah? Con con las fragmentaciones o fracciones o confrontaciones en el sistema de partidos políticos entre republicanos y, qué sé yo, y Chile Vamos en general, entre la democracia cristiana y su propia democracia cristiana, entre el PS. Hay bastante, yo diría, bastante ruido. Eso a nivel nacional. Y a nivel internacional, ya hay una claridad de que hay una recesión, los organismos financieros están hablando de todo eso y claramente se nos viene encima. ¿Cómo está la fotografía desde la moneda, Mario? Pues la moneda tratando de solucionar también sus propios temas, tratando de despejar temas, tratando de, como lo hemos hablado en programas previos, de rol de la agenda lo más amplio posible. La presentación del proyecto de reforma tributaria apunta a esa línea. El tema de seguridad también tiene tomada la primera línea de preocupaciones de la moneda. La aprobación del proyecto de infraestructura crítica, más allá de que entrega al gobierno una nueva herramienta para poder enfrentar los temas de violencia que ocurren a lo largo de todo el país, pero principalmente en la zona de la macrozona sur.
Es un pequeño disparo en el pie en el sentido que el del propio gobierno habían hecho campaña de una u otra forma para bajar esa iniciativa. El ministro Giorgio Jackson la había minimizado, no la cuenta, y ahora al final hecho consumado de que el Congreso la aprobó y obviamente el presidente tiene que firmar el proyecto. Pero de una u otra forma también les abre una nueva vía al gobierno para poder poner en terreno para poder ver alternativas a a este alargamiento de la solicitud de estado de excepción constitucional que está haciendo. Anoche estamos grabando el día jueves, anoche, el día miércoles, se aprobó en el Senado también la extensión de la solicitud de estado de excepción constitucional, así que va a estar aplicándose por los siguientes 15 días en la zona sur. Hay una solicitud del partido de solicitar esta medida. La ministra Aika Sichel dijo que igualmente iba a estar analizando con todo el equipo asesor, con el Carabineros, con el Ejército, con el equipo asesor del mismo ministerio, cómo está funcionando la aplicación del estado de excepción de emergencia en la zona sur y eventualmente volver a recomendarse al presidente Boric. Eh, el tema de disrupción de infraestructura crítica, la misma ministra insistió en ese punto que tenía que conversarlo con el presidente Boric, cómo podría entrar esta nueva ley, esta nueva medida en este pool de decisiones que toma el gobierno para poder controlar la violencia en el sur. Y también la ministra dejó abierta la puerta a la posibilidad de estudiar que el estado de excepción se extienda a otras regiones, y eso considerando las solicitudes de ministros y de algunas gremiales de aplicarlo en la región de los ríos por los últimos hechos de violencia que se están extendiéndose allá. Un tema no menor, obviamente, que el gobierno tiene que tenerlo en cuenta, tiene que considerarlo y está viendo alternativas de cómo ponerlo poder controlarlo simplemente para poder bajar esa presión que tiene. Está poniendo en funcionamiento a lo largo del país las diversas comisiones, los diversos comités para controlar todo el tema de crimen organizado, que está de una u otra forma, por lo que se ha dicho, vinculado a la violencia que se ve en la macrozona sur. Así que el gobierno está tratando de tomar el toro por las astas. Ahora hay que dejar ver cómo funciona, cómo opera el tema y ver finalmente si el gobierno logra controlar y logra poner en marcha sus propios proyectos para poder bajar esa presión. Temas políticos No, aparte, lo que comentabas tú de la Convención Constitucional, hasta el momento donde se ven las mayores consecuencias de toda esta campaña, de toda esta decisión por el apruebo o rechazo, es en la democracia cristiana. El partido está con una buena amenaza de quiebre. Hay un sector de militantes, dicen que vinculados a la actual mesa directiva del partido, que quiere la expulsión de figuras emblemáticas. Hablamos de Orro Frey, hablamos de Jimena Rincón, hablamos de Fuad Chaín, hablamos de Matías Walker, y de todo aquel que siga la línea por la simple decisión de que ellos optaron por votar rechazo y seguir en la línea de hacer campaña por el rechazo, ¿no? Eso para un sector es impresentable en cuanto a que están violando una decisión de la mesa directiva. De hecho, el tema apruebo rechazo hace bastante tiempo que viene moviendo aguas al interior de la falange, así que es un tema ahí que estamos monitoreando y tenemos que ver cómo finalmente va a resultar el tema. La salida de estos personajes obviamente implicaría un golpe durísimo para el partido, perdería mucha fuerza parlamentaria, muchas figuras que por años han movido al partido, a un expresidente de la República, el último presidente de la República que tuvo, de hecho, el Partido Demócrata Cristiano, lo cual sería un golpe bastante duro y lo dejaría literalmente en manos, lo que quede del partido, de obligarlo a ingresar formalmente a la coalición de gobierno para poder tratar de subsistir, porque por sí solo quedaría en una situación muy desmejorada, más de lo que ya está actualmente, así para es. enfrentar los siguientes desafíos electorales. Sí, no, al final yo creo que hay un tema. Pero se ve también, y no sé si tú sabes algo sobre eso, hay un tema que es importante, que es la relación entre el Banco Central y el Ministerio de Hacienda, que pareciera ser que se ha ido deteriorando en las últimas semanas. Y es un tema que se conversa en privado, pero se hace poco público, salvo los comunicados. Rosana Acosta, hace rato que no aparece, o sea, no quiere protagonismo. Bueno, ahí hay un tema entre el Banco Central y
y el Ministerio de Hacienda con Marcel, básicamente. Ahí entre medio se metió Camila Vallejo a tratar de dar instrucción al Banco Central. ¿Sabes algo de, de ese malestar, de esa tensión entre ambas entidades? Mira, básicamente, por una parte, el ministro Marcel tiene bastante presión del lado político del gobierno en cuanto a tener que tomar medidas que van más allá incluso de lo que estaba planificado en el programa de gobierno. O sea, medidas que son básicamente de un corte populista, por decirlo de una forma, porque hay que estar pensando en generar bonos de invierno de apoyo a la población. El tema de la inflación se está desbocando, por lo cual el gobierno tiene que aparecer que está tratando de proteger a la población. Y en ese sentido, el ministro le pone una presión al Banco Central para que informe cuál es la evaluación que está haciendo de la situación, especialmente por el tema del saldo, que fue lo que gatilló esta crisis la semana pasada. Ahora bien, el ministro pidió al Banco Central que dijera cómo estaba evaluando la situación a medio de semana. Y el problema fue que la ministra Camila Vallejos y también en menor medida el ministro de Economía metieron su cola, por decirlo de alguna forma, y exigieron al banco tomar medidas y que las hiciera públicas y que saliera a comentarlas, lo cual obviamente es un golpe bastante duro a la autonomía del Banco Central y obligó también al ministro de Hacienda a salir al ruedo, a tirarle las orejas a los ministros, especialmente a la ministra Camila Vallejo, en términos elegantes, pero bastante duros igual, ¿eh? Haciendo hincapié en que había autoridades que no conocían las verdaderas funciones del Banco Central y haciendo hincapié en que el Estado respetaba totalmente la autonomía del instituto emisor. La ministra tuvo que recular, tuvo que decir básicamente que estaba de acuerdo con el ministro y que el gobierno seguía manteniendo este respeto irrestricto a la autonomía del Banco Central y de una u otra forma pues, se logró contener esta crisis. El mismo ministro Marcel también hizo hincapié en que tenían que esperar a que el Banco Central emitiera su opinión en las reuniones que hace mensualmente y semanalmente de análisis de la situación económica, cosa que hizo el Banco Central a principios de esta semana. Hizo su evaluación de la situación, una situación no muy halagüeña que digamos, se están tomando medidas, pero en todo caso el mismo banco hizo dar a conocer que si la situación seguía complicándose, iba a tener que tomar medidas. En ese sentido también se ve un poco complejo qué medidas pueda tomar el banco, porque de una otra forma implicaría quizás tratar de hacer control de moneda extranjera, control de costo del dólar, y los fondos que dispone para hacer estos movimientos a corto plazo no son lo suficientes como para poder influir decisivamente en controlar el apreciamiento del valor de la divisa extranjera. Entonces, el escenario se ve un poco complejo. La ventaja es que por lo menos Chile todavía tiene las cuentas exteriores bastante ordenadas. La presión que tiene de pagos de deuda externa, de otros compromisos, están totalmente al día, están totalmente cubiertos por un buen tiempo. Entonces, eso le implica al gobierno tener una línea de crédito abierta y que las calificaciones que vienen del exterior para la situación económica del país no sean malas, lo cual obviamente también le da un margen de acción bastante amplio en relación a otros vecinos acá de la zona y otros países a nivel mundial que están colapsando. El caso más patente que estamos viendo en los últimos días, lo que sucede en Asia, en Sri Lanka, donde la población literalmente asaltó y se apropió del palacio presidencial y obligó al presidente del país a arrancar como fuera. Se fue a Maldivas, ahora está en Singapur, disfrutando de los millones que robó en el país por décadas, en la familia de él y todo, y el país está sumido en una crisis total. Afortunadamente, como se dice popularmente, se toca madera, Chile no ha llegado a ese extremo y pareciera que no hay opciones de que llegue ahí, afortunadamente, pero siempre hay que estar con un ojo abierto y eso obviamente implica que el Banco Central tiene que estar monitoreando la situación y el gobierno tiene que estar también pendiente de que tiene que apoyar, dar medidas, pero tampoco soltarse demasiado en dar demasiados recursos, como es el tema del bono invierno que está aprobándose en este momento, que ya casi seguramente se va a aplicar, para que tampoco influya demasiado en el tema de la inflación, que un poco lo que veíamos con el invitado anterior, está causando muchos problemas en el bolsillo de los chilenos. No, definitivamente así es. Yo creo que hay un panorama bastante complejo, tanto en lo político, que va a una polarización, en lo económico, con la recesión, digamos, en lo que es la definición internacional en torno a cómo va a quedar
este nuevo orden mundial en términos económicos, la productividad que ha sido afectada, la crisis alimentaria de por medio, y todo lo que esto implica. Mario, creo que nos quedamos con mucho trabajo para conversar este fin de semana. Agradecemos a cada uno de ustedes que nos siguen, a Mundo TV por la señal de Cable Mundo, a la Telecauquén, en Ñublevisión, Radio Nonguén, nuestras plataformas para que nos sigan en YouTube, Twitter y Facebook, y por supuesto a nuestro nuevo auspiciador Salesforce, que nos presenta todo lo que esa gestión de relaciones con los clientes y esa mensajería que nos permite a nosotros a poder tener, o sea, no a nosotros, a su empresa, poder tener toda esa capacidad de responder oportunamente y en forma eficiente a las demandas o a los pedidos que haga su cliente. Mario, será hasta la próxima semana.